Mi nombre es Sofía Palau, soy profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales y actualmente coordinadora del doctorado en Estudios Científicos Sociales. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy en esta actividad, la lección inaugural con la que arranca formalmente el trabajo del doctorado en Estudios Científicos Sociales, sobre todo para esta generación 2019-2023, que hoy comienza un nuevo ciclo, una nueva etapa en su formación como doctores. Bienvenidos a ellos, bienvenidos también a los estudiantes y profesores de la comunidad del doctorado que ya tienen más tiempo aquí. Bueno, vamos a tener la lección inaugural, que es parte del Seminario Interdisciplinario 1, cuya profesora es la doctora María Marta Collignon, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Sofía. Bienvenidos, muy buenos días a todos ustedes a esta nuestra lección inaugural 2019. Como bien lo dijo nuestra querida coordinadora, soy María Marta Collignon, profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales, de aquí del ITESO, y coordino en esta ocasión el Seminario Interdisciplinario 1, que es el marco en el cual se presenta esta lección inaugural. Esta práctica en nuestro doctorado, esta de las lecciones inaugurales, fue acordada por el colegio académico de nuestro programa para dar un marco reflexivo, propositivo y orientador al arranque de las generaciones que ingresan al doctorado. En junio del 2013, en el colegio académico, la doctora Rosana Reguillo, entonces coordinadora del Seminario Interdisciplinario 1, propuso que en la primera sesión de clases de este seminario se invitara a todos los estudiantes y profesores del DEX y se realizara una breve inauguración de cursos, para dar así una bienvenida académico-social a una nueva generación. Fue entonces, qué coincidencia, era jueves 22 de agosto del 2013, hace precisamente 6 años, que en la sesión del 22 de agosto se dio una primera lección inaugural como tal, pero no solo del seminario interdisciplinario, sino de cursos y de generación, por lo que se estableció el arranque del marco del seminario interdisciplinario como el mejor momento para colocar las pautas y las reflexiones que podrían marcar, de alguna manera, el momento histórico de cada generación. Así, hemos tenido la participación de los doctores Preciado, Valencia, Sagástegui y Fuentes en estas lecciones inaugurales. Ellos han colocado problemas, situaciones, cuestionamientos y propuestas que fueron marcando a las generaciones que ingresaron. En su momento, hemos recibido de parte de estos conferencistas la invitación a pensar diversas cuestiones y problemáticas vinculadas a la apuesta central de nuestro programa doctoral: el abordaje y la construcción de objetos interdisciplinarios de investigación. Cuestiones vinculadas a la complejidad interdisciplinar y el pensamiento crítico, el vínculo epistémico entre complejidad y reflexividad como elementos críticos de un cambio de época, y la producción siempre compleja de preguntas en los estudios científicos sociales. Todas las lecciones inaugurales se han pensado como plataformas desde las cuales potenciar el trabajo de producción de las generaciones que ingresan a nuestro programa. Así, hoy tenemos el gusto y el honor de dar la bienvenida a los estudiantes del primer ingreso del DEX de esta generación 19-23, así como la bienvenida a estudiantes de semestres anteriores y, por supuesto, a todos los integrantes académicos, investigadores, profesores de la comunidad de nuestro querido programa. Y les damos la bienvenida con la lección inaugural a cargo del doctor Alejandro Anaya, con la intención de aprovechar su rico capital y su alta producción académico-crítico-ética en torno a una problemática social que hoy nos confronta y nos enfrenta: la situación
y la crisis de los derechos humanos en México y en el mundo. Me permito presentar un muy breve currículum de nuestro querido conferencista. El doctor Alejandro Anaya Muñoz es profesor actualmente del Departamento en Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y actual coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz aquí en el ITESO. Es doctor en Gobierno y maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor investigador becario en diversos programas internacionales y en programas nacionales. Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos y director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, así como director de la sede Región Centro del CIDE en Aguascalientes. Es autor de libros y coeditor de otros, así como autor de múltiples capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Todo ello con temáticas centradas en derechos humanos, problemáticas críticas, objeto de atención por parte de las relaciones internacionales. En los últimos años, su investigación se ha centrado precisamente en estas políticas transnacionales alrededor de los derechos humanos y la influencia del régimen internacional en ellos. También se ha desarrollado como editor asociado y como miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es fundador del proyecto de elaboración de la base de datos Recomendaciones Internacionales a México en materia de derechos humanos. Hasta aquí esta breve síntesis. El doctor Anaya ha aceptado, puedo decir, gustoso y generosamente, la invitación que le ha girado el Colegio Académico de nuestro programa para plantearnos su perspectiva en torno a esta problemática y una reflexión que recupera el sentido y la búsqueda de la perspectiva interdisciplinar en la investigación social en nuestro programa doctoral y que se refleja en una frase que fue incorporada a la invitación que todos ustedes recibieron. Cito: con el paso del tiempo, las preguntas de investigación se han ajustado, las herramientas metodológicas sofisticado, las teorías especificado y los mecanismos causales complejizado. Muchísimas gracias, doctor Anaya. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, perfecto, pues buenas gracias. Sí estoy muy entusiasmado y sí acepté con mucho gusto esta invitación, que me agarró un poco ahí en curva antes de las vacaciones, entonces bueno, ya se imaginarán a qué le dediqué parte de mis vacaciones. Entonces, no, sí, muchas gracias o agradezco profundamente al Colegio del Doctorado por esta invitación, a Sofía, a María Marta por la misma y por haber platicado antes de esta un poquito como por dónde pudiéramos ir en esta charla, en esta presentación esta mañana. Entonces, bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta al colegio y a las colegas del doctorado. Y bueno, pues por supuesto que bienvenidas y bienvenidos a los alumnos, alumnas de nuevo ingreso. Qué padre, qué emoción. Me da nostalgia y me da un poco de envidia de estar ustedes en esa época pues de dedicarse a pensar, ¿no? Dedicarse casi prácticamente los que puedan, espero que sean la mayoría de ustedes, de tiempo completo a pensar, porque disfrútenlo, porque ya que son profesores y encuentran una chamba, ya les queda muy poquito tiempo para pensar, porque hay que hacer otras cosas en las universidades. Así que disfrútenlo. O sea, era esa etapa padrísima en la que al principio de la tesis estás enamorado o enamorada de tu tema y ya después para el final ya lo alucinas y no quieres volver a saber nada de él. Pero por lo pronto ustedes que están empezando van a tener un par de años ahí de qué padre y qué emoción con mi tema. Entonces, bueno, pues les deseo mucho éxito, seguramente lo tendrán.
Y bueno, también estoy muy contento de estar aquí porque efectivamente hace ya un buen número de años, en mi primera, digamos, estancia en el ITESO, mi primer vuelta en el ITESO, pues participé en el doctorado y tuve el gusto de dirigir una de las tesis de aquellas primeras generaciones, no sé si fue la primera o la segunda, y de hecho a eso o a esta persona, a la que dirigí la tesis, le quiero digamos que dedicar esta presentación al buen Rigo Gallardo, conocido de muchos de los profesores, muy querido en la comunidad y que pues desafortunadamente murió hace poco. Entonces sí, le quiero dedicar esta presentación al buen Rigo, con el que pues estuvimos haciendo este tipo de cosas que ahora van a estar haciendo ustedes durante los próximos 4 años con sus directores, con sus directoras de tesis. Bueno, muy bien. Pues sí, esto es lo que, digamos, venía en el teaser, en la provocación para esta presentación. El abstract, por así decirlo, y por ahí va a ir la cosa. Lo voy a leer nomás para estar y empezar en el mismo canal. Entonces, el papel de los derechos humanos, o más bien de las respectivas normas, órganos y actores, activistas, el papel de estos factores en la política transnacional ha sido abordado de manera intensiva desde hace aproximadamente 30 años por estudiosas, estudiosos de las relaciones internacionales. Con el paso del tiempo, entonces voy a ir haciendo un recuento pues bastante cronológico, por así decirlo. Con el paso del tiempo, como ya también señaló María Marta, las preguntas de investigación se han ido ajustando, me voy a centrar mucho en las preguntas. Las herramientas metodológicas cada vez son más sofisticadas, las teorías se han especificado cada vez más, también me voy a referir mucho a las teorías y cómo se han ido especificando, cómo se han ido ajustando, y los mecanismos causales pues, también son cada vez más complejos, los mecanismos causales que se proponen alrededor de esta literatura. Podemos identificar entonces un claro progreso en la agenda de investigación, eso lo voy a subrayar también varias veces, el progreso en esta agenda. El progreso en la agenda de investigación de los derechos humanos desde las relaciones internacionales. Entonces, va a ser un acercamiento también al principio muy disciplinar, ¿sí? Voy a hablar muchísimo de mi disciplina, de las relaciones internacionales y desde ahí cómo se ha abordado los derechos humanos como objeto de estudio. Sin embargo, y a eso voy a llegar hacia el final de la presentación, parece que hemos llegado a un techo explicativo y que las relaciones internacionales como disciplina están insuficientemente equipadas para superarlo por sí solas, resultando clara la necesidad de buscar acercamientos con otras tradiciones disciplinares. Entonces, por ahí va a ir la cosa, vamos a hacer un análisis primero sobre el surgimiento, primero del fenómeno, ¿sí? Porque es un fenómeno, digamos, que no ha existido siempre. Surgió el fenómeno y luego surgió la agenda. Esa va a ser una primera parte de la presentación. Después me voy a centrar en dos, pues, por así decirlo, subagendas que han ido ahí parejeando mano a mano alrededor de los derechos humanos que han perseguido internacionalistas, ¿sí? Y una relativa al activismo transnacional de derechos humanos y otra al impacto de la ratificación de los tratados. Y voy a concluir en el tercer momento con una reflexión sobre los límites de las relaciones internacionales como disciplina para acercarse a estos temas y en concreto al tema final que voy a subrayar, que es la transición o el paso del compromiso al cumplimiento. Ya me explicaré con más detalles. Bueno, entonces lo que les voy a presentar aquí es una agenda de investigación específica, ¿sí? Y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. No quiero decir que sea la única investigación, la única agenda que ha habido sobre derechos humanos en relaciones internacionales, pero sí es una, creo yo, de las más productivas, donde ha habido más movimiento, más gente, más publicaciones, más tiempo. ¿Cuándo surgió? ¿Cuál ha sido su foco? ¿Cuáles han sido sus preguntas? ¿Para dónde va? ¿Para dónde se ha movido? ¿Cuáles son sus fuerzas? Y sobre todo, ¿cuáles son sus debilidades? Y bueno, de antemano me voy a disculpar porque sí voy a leer, sí voy a ir leyendo mis notas. No me gusta
por supuesto a nadie le gusta leer, pero digamos, son tantas las cosas, tantos los temas, que sí, no quiero que se me escape nada, quiero ser muy preciso en algunas de las formulaciones que voy a hacer, entonces ahí voy a ir medio leyendo. Entonces, espero que eso no sea tedioso o que no los vaya perdiendo. Muy bien. Entonces, bueno, empecemos por, como les decía, el surgimiento de la agenda. Bueno, antes de la agenda, el fenómeno. ¿Okay? Los derechos humanos, como doctrina moral con pretensiones de universalidad, con bastante legitimidad y con un consenso a nivel internacional entre los estados, irrumpieron en la escena internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, mediante, sobre todo, su inclusión explícita en la Carta de la Naciente ONU en 1945, la creación de la Comisión de Derechos Humanos también en la ONU en 1946 y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Ahí está, ¿no? En este sentido, cuando subrayo yo a la Carta de Naciones Unidas, un tratado, ¿sí?, un tratado internacional, al señalar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, también un instrumento de derecho internacional, si bien de soft law o de derecho blando, si ustedes quieren, pero a final de cuentas un instrumento del derecho internacional. Y al hablar de la creación de la Comisión de Derechos Humanos o al enfatizar la creación de la Comisión de Derechos Humanos, lo que quiero enfatizar es la materialización, ¿sí?, permítanme usar esa palabra, materialización, entre comillas, de los derechos humanos, que, como señalé al principio de mi exposición, es un conjunto de ideas, conjunto de conceptos, una doctrina moral. Entonces, esa doctrina, esas ideas, ¿cómo se materializaron en la esfera internacional? En derecho internacional y en órganos internacionales. Entonces, estamos hablando, pues, de manifestaciones muy concretas de los derechos humanos en la esfera internacional, normas y órganos, por lo pronto. Después voy a incluir a los actores transnacionales, ¿sí?, como también un factor muy importante en toda esta historia. Entonces, de esta manera, como veremos a lo largo de esta conferencia, cuando hablamos de derechos humanos como objeto de estudio para las relaciones internacionales y o para la política comparada, esa es otra cosa que voy a estar hablando. Esta es una agenda muy en la frontera entre las relaciones internacionales y la política comparada, como dos subdisciplinas de la ciencia política, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos como objeto de estudio de las relaciones internacionales, entonces estamos hablando de normas, de órganos como factores que importan en las relaciones internacionales o en los procesos de interacción y la generación de resultados en la esfera internacional. Pues las relaciones internacionales como un proceso de interacción entre actores que generan resultados. En este caso, un proceso de interacción alrededor de normas o sobre normas muy específicas que generan resultados. A eso me refiero por relaciones internacionales como fenómeno. Voy a hablar de relaciones internacionales como fenómeno y de relaciones internacionales como disciplina, la disciplina que estudia al fenómeno. En las décadas que siguieron a esta inicial materialización de los derechos humanos en lo internacional, pero particularmente en los 70s, los 80s y los 90s, ¿sí?, y a partir de esta ya mencionada base normativo-institucional, la Carta, la Declaración y la Comisión, se fue desarrollando de manera paulatina, poco a poco, lo que los internacionalistas llamamos un régimen internacional de derechos humanos. Es decir, un conjunto de principios, normas y reglas y mecanismos u órganos de toma de decisiones establecidos por los estados, ¿sí?, para regular o constituir su interacción alrededor de un área temática particular. Y aquí subrayo por primera vez, regular y constituir, haciendo referencia a dos tipos de interacción en las ciencias sociales, dos tipos de relaciones entre variables, las relaciones causales y las relaciones de constitución. ¿Okay? Muy bien, entonces, establecidos por los estados para regular o constituir su interacción alrededor de un área temática particular. Muy bien, de nuevo entonces, para un internacionalista como yo, los derechos humanos se objetivizan, es decir, se vuelven objetos,
y por lo tanto objetos de investigación o posibles objetos de investigación a través de o mediante de la adopción de normas, particularmente normas positivas, pero también podríamos pensar en normas morales todavía no positivizadas. Y a través de la creación de órganos internacionales específicos y posteriormente a través de la acción de los activistas, de los cuales voy a hablar mucho. Entonces, fin de la Segunda Guerra Mundial, creación de las Naciones Unidas y poco a poco el surgimiento de un denso entramado de normas y órganos internacionales sobre derechos humanos y también poco a poco el surgimiento de un grupo de actores que empezaron a hacer política internacional alrededor de ellos. Muy bien. Las normas y los órganos internacionales de derechos humanos empezaron a existir entonces desde los albores de la Guerra Fría. Desde entonces los derechos humanos surgieron como un factor o un componente del fenómeno de las relaciones internacionales, es decir, como decía, del fenómeno de interacción entre estados y otros actores a través de las fronteras. Durante aquellas primeras décadas, tras la creación de la ONU, la Carta, etcétera, los estudiosos de lo internacional, no obstante, no le pusieron mucha atención a estas normas, a estos órganos. No pelaron o no tomaron como objeto de estudio a algo que ya era un objeto de la realidad internacional. Durante las primeras décadas, los internacionalistas no le hicimos caso, o bueno, no le hicieron caso, todos nosotros éramos todavía muy jóvenes en los 60s, los 70s y los 80s, pero los internacionalistas del momento no le hicieron caso a esta agenda, no la trataron como objeto de estudio. Seguramente porque, por un lado, durante esa época, los 60, los 70, los 80, las normas y los órganos internacionales de derechos humanos pues, continuaban siendo muy incipientes, ¿sí? Ciertamente apenas estaban por ahí empezando a surgir, pero ya existían. ¿Sí? Pero bueno, efectivamente eran incipientes y quizá en este sentido eran poco importantes en la práctica de la política internacional. Pero, por el otro lado, en plena Guerra Fría, las relaciones internacionales como disciplina, ya esto lo saben muy bien aquí mis colegas del departamento que están aquí con nosotros, las relaciones internacionales como disciplina estaban centradas en estudiar dinámicas de poder. Y sobre todo, poder militar y poder económico. Los actores más relevantes para los internacionalistas en aquella época eran las potencias y la guerra era el objeto de estudio por excelencia. La guerra, las causas y las consecuencias de la guerra. Eso es lo que le preocupaba a los internacionalistas en aquel momento. Aunque ya comenzaban a surgir como también objeto de estudio, como variable interviniente, permítanme usar este término, las instituciones internacionales y las dinámicas de cooperación entre los estados a través de las instituciones internacionales, sobre todo en los campos del comercio y las finanzas internacionales. Entonces, sí, ciertamente en aquella época ya también los internacionalistas volteaban a ver a las instituciones internacionales, pero la agenda de investigación estaba acaparada entonces por el estudio de objetos eminentemente materiales, directamente vinculados al poder. Las armas, las balas, los tanques, los aviones, las bombas, por supuesto, por un lado, o por el otro lado el dinero y las mercancías. Entonces, enfatizo eso, era una agenda que se interesaba por los objetos de estudio, digámoslo así, materiales. Entonces, el estudio de normas, el estudio de las normas internacionales de derechos humanos, pertenecientes, por supuesto, al mundo de las ideas, al mundo de lo intersubjetivo, o en otras palabras, objetos ideacionales, entre comillas, intersubjetivamente constituidos, y el estudio de los débiles e incipientes órganos internacionales en la materia, sin ninguna capacidad de coerción, pues no resultaba realmente atractivo para una disciplina, como digo, dominada por preocupaciones más duras, ¿sí? Por académicos de orientación, sobre todo realista, o sus competidores institucionalistas, mal llamados, por cierto, institucionalistas neoliberales. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el fenómeno pues, no siempre interesó, ¿sí? No siempre se consideró como objeto de estudio. Algo que quiero decir en este momento, a manera de breve paréntesis, para hablar un poco más sobre las relaciones internacionales, que por cierto, qué bueno que me invitaron para que esta agenda permee más en el doctorado y se vaya metiendo más en el doctorado, en sus tesis y en las tesis futuras.
Señalaré que las relaciones internacionales como disciplina, a diferencia, por ejemplo, de la política comparada, ha estado, o estuvo, pregunto, como abordaré un poco más adelante, marcada durante mucho tiempo por una rivalidad entre paradigmas teóricos, entre grandes ismos, realismo, liberalismo, institucionalismo, constructivismo, que reclamaban para sí la supremacía explicativa dentro de la disciplina como un todo. De esta manera, las CRI han estado marcadas, según la historia oficial de la disciplina, nos dice que la disciplina ha estado marcada por una serie de grandes debates entre estos paradigmas, aunque esta historiografía ha sido cuestionada de manera bastante consistente. Pero bueno, si nos quedamos con la historia oficial de la disciplina, grandes debates entre estos paradigmas. Por otro lado, los paradigmas dominantes en los 70s y los 80s, el neorrealismo y el institucionalismo neoliberal o funcionalismo, son teorías sustentadas en microfundamentos teóricos tomados de la economía. Por ejemplo, la teoría de la competencia oligopólica, la teoría de la falla del mercado y, por supuesto, la teoría de la elección racional. Son, por lo tanto, teorías fundamentalmente racionalistas. Teorías que dominaban la CRI en aquella época, racionalistas, basadas en el supuesto de que el Estado, como actor racional, maximizador de utilidad, etcétera, ¿sí? Y eran sobre todo teorías eminentemente, como ya decía, materialistas, es decir, que identifican a las preferencias de los actores como relativas exclusivamente al mundo de lo material. Las normas basadas en principios, como los derechos humanos, los organismos o los órganos internacionales y los actores no estatales que buscan promover esas normas no eran literalmente vistos por la academia, por estos scholars. Eran invisibilizados como variables en las teorías dominantes del momento. Teorías no nos daban o no les daban los instrumentos para ver a esos fenómenos, ¿sí? Y por lo tanto, pues para considerarlos objetos de estudio. Mediados de los 80, pues ya empezaron por ahí a asomarse los primeros internacionalistas, Jack Donnelly, David Forsyth, empezaron a estudiar a estas normas internacionales y a estos órganos internacionales de derechos humanos, todavía no a los activistas. Pero bueno, empezó poco a poco, tímidamente, a surgir como un objeto de estudio válido o interesante. Empezaron a ver a los derechos humanos como objeto de estudio. Fueron en este sentido los pioneros en la materia, pero no fue sino hasta principios, sobre todo mediados de los 90s, principios de los 90s, mediados, finales de los 90s y luego ya con muchísima fuerza a principios de los 2000, cuando los derechos humanos, o como digo, las normas, los órganos internacionales y ahora sí los activistas, irrumpieron de manera notable como una agenda de investigación atractiva, importante para los estudiosos de estas interacciones a través de las fronteras entre estados y otros actores. Hoy en día, si uno va al Congreso Anual del International Studies Association o a la American Political Science Association, a este tipo de congresos hay cualquier cantidad de paneles de derechos humanos y no sabe uno cuál escoger porque están a la misma hora, etcétera, ¿no? Entonces ya es una agenda totalmente legítima, válida, atractiva, etcétera. Entonces, este surgimiento de los derechos humanos internacionales como una agenda válida, como un objeto de estudio atractivo para las relaciones internacionales, coincide, por supuesto, ya como ustedes imaginarán, con el fin de la Guerra Fría. El surgimiento de un breve pero importante periodo de unipolaridad y el consiguiente entusiasmo con lo que se consideró como el triunfo de Occidente y su bagaje o su agenda cultural o ideológica. Fin de la historia, ¿no? De Francis Fukuyama, que seguramente muchos de ustedes recuerdan. En este sentido, el surgimiento de un objeto de estudio meramente normativo o incluso ideacional, es decir, relativo a las ideas, la irrupción o la emergencia de este objeto de estudio identitario o intersubjetivo en un ecosistema académico previamente dominado por el interés, como ya decía, en las armas, la guerra, el dinero y el comercio, y como ya decía, dominado por el racionalismo,
tuvo mucho que ver entonces con el triunfo del liberalismo sobre el socialismo en el mundo de la política y en el mundo de las ideas. Triunfo que, por cierto, fue amenazado primero, pues acuérdense, por la securitización de las agendas después del 11 de septiembre. Esa fue el primer amenaza, por así decirlo, a este entusiasmo por los derechos humanos, ¿sí? Y hoy en día por los nacionalismos, ¿sí? Que están creciendo y dominando y imperando por distintos países, distintos continentes, etc. Tampoco ha sido una luna de miel a partir de 1990 para nada para esta agenda, ¿no? Pero bueno, en aquel momento coincidió y el boom de los derechos humanos como agenda académica sí coincidió con, con estas dinámicas más amplias, geopolíticas o como les queramos llamar, ¿no? Las dinámicas de poder a nivel internacional marcaron la agenda. Es quizá lo que quiero decir. Ok, pero este surgimiento de los derechos humanos como objeto de investigación legítimo, perdón, me adelanté, este surgimiento de los derechos humanos como objeto de investigación legítimo y atractivo también tuvo mucho que ver con el surgimiento dentro de la disciplina de una nueva propuesta teórica. Por un lado, la política internacional, pero por el otro lado, el desarrollo de la propia disciplina y el surgimiento, como digo, de una nueva propuesta teórica, el constructivismo. O quizá más bien debería decir los constructivismos, en plural. Pero bueno, el surgimiento del constructivismo de orientación sociológica, en contraposición a las teorías dominantes, como decía, de orientación economicista, con su énfasis en lo ideacional, lo identitario y lo intersubjetivo, con su énfasis en la lógica de lo apropiado, en contraposición hasta ese momento dominante o en ese momento dominante lógica de las consecuencias, ¿sí? Fue muy importante. El constructivismo que permitió a los internacionalistas entonces ver o reconocer a las normas como factores, como variables clave, y a los emprendedores de normas, entre ellos los órganos internacionales del régimen internacional que ya mencionaba y los activistas, también los permitió ver como actores relevantes en la constitución de identidades, intereses y la generación de resultados en la política internacional. Entonces, más allá de los cambios o los procesos político-ideológicos en el mundo real, si ustedes quieren, de la política internacional, el fin de la Guerra Fría, el liberalismo, lo que ustedes quieran, transformaciones significativas en el desarrollo disciplinar, en concreto en el catálogo de opciones teóricas aceptadas por el mainstream de la disciplina, hicieron posible el surgimiento de los derechos humanos como objeto de estudio y, por lo tanto, hicieron posible el surgimiento de una agenda de investigación, o me atrevo a decir un programa de investigación, sobre la relevancia constitutiva y causal. Vuelvo a mencionar explícitamente esas dos dinámicas, la lógica o la dinámica de la Constitución y la dinámica de la causalidad, ¿sí? De las normas, los órganos internacionales sin poder y los activistas transnacionales de derechos humanos. En la constitución de identidades, la redefinición de intereses y, por lo tanto, la definición del comportamiento de los estados o la determinación de los resultados en la política internacional. Entonces pasamos de un objeto del fenómeno, ¿sí? Un objeto de la realidad ignorado, a una agenda boyante. Y como digo, parte de esa historia es, por un lado, procesos políticos de la agenda política internacional y por el otro lado también desarrollos dentro de la propia disciplina. La verdad es que nunca me había puesto a pensar en este tipo de cosas hasta ahora que me puse a preparar estas notas para esta presentación, ¿no? Pausar un poco y reflexionar sobre los procesos más amplios y de distinto tipo, de distinta naturaleza, que hicieron de los derechos humanos un objeto de estudio legítimo y atractivo para el mainstream de mi disciplina. Aunque debo decir que eso en México ha permeado muchísimo menos, muchísimo menos. En México los internacionalistas somos poquitos los que estamos clavados en esta agenda. Pero bueno, quizás sea interesante entonces para ustedes que comienzan ahora a hacer un ejercicio similar, pues hacer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué procesos, cambios o transformaciones dentro de los grandes fenómenos en los que se insertan sus problemas de investigación
hicieron posible el surgimiento de sus agendas o sus objetos, como agendas o como objetos legítimos, válidos, interesantes, desde una perspectiva académico-científica. No todos los fenómenos sociales, normativos, institucionales, políticos, aunque sean importantes, no todos se convierten necesariamente en objetos de estudio, o no todos son parte del mainstream de nuestras disciplinas o de nuestras áreas de estudio. Lo cual quiere decir entonces, bueno, algo que seguramente todos hemos pensado, pero los objetos de estudio también son construidos, pues, construidos por comunidades epistémicas como esta, ¿sí? Insertos en procesos más amplios de poder duro, pero también en otros tipos de dinámicas de poder blando y con nuestras propias lógicas meramente científicas. Bueno, entonces hasta aquí el surgimiento de la agenda. Permítame entonces ahora pasar a qué ha venido, cómo se ha venido desarrollando esta agenda. Entonces, desde principios, mediados de los 90, ya los decía, los internacionalistas hemos estado estudiando a las normas y a los órganos internacionales de derechos humanos, así como a los actores no estatales, internos, por un lado, y también los externos o transnacionales, por el otro, que se movilizan por la vigencia de esas normas o por el cumplimiento, para lograr el cumplimiento de esas normas por parte de los estados. Sobre todo, las normas internacionales en sí, por un lado, y los activistas, por el otro lado, particularmente las llamadas redes transnacionales de promoción y defensa, Transnational Advocacy Networks, que van a estudiar muy bien en el curso con la doctora Olga. Por un lado, han sido incorporadas, permítame ver si es el lenguaje que hablo yo sé que no es el lenguaje que hablan muchos de ustedes, pero son las variables independientes, las normas y los activistas, por un lado. Y, por el otro lado, como variable dependiente, los estados represores, o más bien su comportamiento. ¿Sí? Realmente también lo que estoy tratando aquí de reflejar con la flecha es esta lógica de esta interacción causal, ¿sí? Las normas como causa de comportamiento, los activistas como causa de comportamiento, entre comillas, o esta flecha así más dinámica, ¿no? Como pensando en dinámicas de constitución. ¿Sí? Las normas y el trabajo de el trabajo de los activistas constituyen a los estados, moldean sus intereses, moldean sus identidades y a raíz de eso algo pasa, ¿sí? En el comportamiento con los estados. Y lo pongo así porque la literatura enfatiza las dos cosas, como voy a, o digamos que incluye las dos cosas, como voy a plantear a lo largo de lo que falta, ¿no? Entonces, bueno, pero como quiera que sea, surgen entonces las normas, los activistas, como factores, como componentes que importan y tienen influencia en lo que a final de cuentas los estados hacen. ¿Qué es lo que a final de cuentas nos interesa mucho a los internacionalistas? ¿Qué hacen los estados? En este caso, pues, en este contexto de normas, en este contexto de órganos, en este contexto de activistas, a final de cuentas los estados, ¿qué terminan haciendo? Y bueno, de lo que voy a hablar ahora, como ya sugería en el índice al principio, es de dos agendas o dos programas de investigación concretos que en un primer momento surgieron y se desarrollaron de manera paralela, sin demasiada interacción entre ellos, pero que poco a poco, con el tiempo, se han ido encontrando y se han ido nutriendo. Una de esas agendas se ha centrado en las normas y la otra en los activistas. Voy a empezar por la de abajo, por la de los activistas. Muy bien, entonces, por un lado, una corriente de investigadoras ubicadas en la frontera, como decía, en la frontera entre las relaciones internacionales y la política comparada, comenzaron a estudiar la represión, los procesos de movilización, las transiciones políticas, etcétera, que acabaron con la represión en el Cono Sur. Argentina y Chile fueron los estudios de caso así, de esta literatura inicial, centrándose en los derechos a la integridad física y en la influencia de defensores y promotores de los derechos humanos transnacionales. Centrándose mucho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU que ya mencionaba, en Amnistía Internacional, en America's Watch y también, por el otro lado, por supuesto, en las Madres de la Plaza de Mayo, en el CELS, etcétera, en los actores locales.
Autoras influyentes como Alison Brisk encontraron entonces que la presión desde arriba y la presión desde abajo, este fue el argumento del gran argumento de Alison Brisk, fue pressure from above and from below. ¿Sí? Combinada esa presión, había tenido un papel central en los procesos de transición que llevaron al fin de la represión y la caída de los regímenes autoritarios. La movilización de los actores de sociedad civil internos y la presión de los externos, sobre todo esta última, porque pues eres, a final de cuentas, literatura internacionalista, fue entendida o presentada como elemento central, como factor clave en esos procesos de cambio que trajeron mayores niveles de respeto por los derechos humanos. Entonces, como primer ejemplo, Alison Brisk. Luego, al poco tiempo, en Activistas Sin Fronteras, Margaret Keck y Catherine Seeking desarrollaron el famoso efecto boomerang. Mediante análisis cualitativo, esto también lo voy a subrayar, Alison Brisk, cualitativa, Keck y Seeking, toda esta literatura de activistas primordialmente cualitativa. ¿Sí? Entonces, mediante el análisis cualitativo de procesos de activismo transnacional alrededor de los derechos humanos, también de la equidad de género y del respeto por el medio ambiente, pero sobre todo de derechos humanos, y centrándose, como ya decía, en el caso de Argentina y Chile, propusieron el efecto boomerang. Estas autoras, como ya sugería, ubicadas en la frontera entre las relaciones internacionales y la ciencia, y la política comparada, fueron, creo yo, teóricamente más detalladas, más conscientes que la literatura previa al desarrollar un argumento con base en una combinación entre la naciente teoría constructivista, ¿sí?, y un poquito de la teoría de la interdependencia, pero sobre todo la teoría de la movilización de los movimientos sociales, que también eran muy influyentes en la teoría comparada de aquel momento, sobre todo en los estudios latinoamericanos, etcétera. Entonces, constructivismo y teoría de los movimientos sociales, ahí vemos ya un primer pues ejercicio, si ustedes quieren, sencillón, pero de cierta interdisciplinariedad. Una teoría meramente de las relaciones internacionales con teorías más de la política comparada. Y aunque RI y política comparada están muy cerquita, pues no fue tanto el brinco interdisciplinar, pero algo de eso ya hubo desde estos primeros acercamientos. Entonces, y le dieron un peso explicativo central a la presión o el avergonzamiento de estos actores transnacionales, de estas redes transnacionales. El argumento era muy optimista. Si surge una red transnacional densa que despliegue una serie de tácticas de influencia, ¿sí?, y logre de esta manera cambiar los cálculos costo-beneficio, ¿sí?, está el argumento racionalista, cambiar los cálculos costo-beneficio para los estados represores y persuadir a los estados también, ¿sí?, mediante este discurso normativo, entonces podríamos esperar un cambio importante o notable en su comportamiento. Entonces, eran propuestas muy optimistas. La teoría pero bueno, déjenme enfatizar que entonces desde este momento, esta teoría también empezó o incluyó en su fórmula no solo constructivismo o más bien quizá por haber incluido el constructivismo y a la teoría de los movimientos sociales, incluyó factores materiales y factores ideacionales en sus mecanismos causales. ¿Sí? Hablaban mucho del condicionamiento económico a los estados violadores de derechos humanos, pero también hablaban mucho del avergonzamiento a esos estados. Entonces, elementos materiales, elementos ideacionales en una misma teoría. Bueno, la teoría del boomerang, tercer punto, fue superada muy poco al ser subsumida por el modelo espiral. ¿Sí? Se la chupó, se la comió, que ofreció un mecanismo causal más dinámico, mejor especificado, es decir, por mejor especificado me refiero con más componentes, ¿sí?, con más pasos, con más detalle, ¿okay? Tomando como punto de partida el mecanismo de presión desde arriba y desde abajo, o tomando como punto de partida el boomerang, y siguiendo también un acercamiento cualitativo y comparativo, los autores del modelo espiral encontraron que la política transnacional de los derechos humanos, caracterizada por la interacción entre gobiernos violadores de derechos humanos, ¿no?, acá está, los gobiernos violadores por un lado y los activistas, esa política transnacional en efecto se daba mediante una serie de boomerangs iterados o repetidos, el boomerang iba y venía,
que bajo ciertas condiciones trasladaban el proceso a través de 5 etapas, de distintas etapas. ¿Sí? Entonces, empezando con la represión, la dinámica iba moviéndose hacia arriba para llegar eventualmente al comportamiento consistente con la norma. Entonces, también un argumento muy optimista, ¿sí? Empiezas tú con represión y si pasan cierto tipo de cosas, entonces vas a llegar al comportamiento consistente con la norma, es decir, a la no represión. A lo largo de 5 etapas. Pero bueno, entonces era un modelo mucho más dinámico y más completo que el boomerang. Entonces, también les decía, pues era muy optimista al plantear que si las TANs, las redes transnacionales de defensa, hacían su chamba, eventualmente se lograría que los países violadores de derechos humanos dejaran de hacerlo. Ahora, los autores del modelo espiral enfatizan o incluyen en su modelo 3 tipos de mecanismos de influencia, o sea, cómo influyen estas redes a los estados que violan derechos humanos. 3 mecanismos de influencia pusieron sobre la mesa. El primero, el basado en la lógica de las consecuencias, a ver, racionalista, los estados hacen cálculos costo-beneficio, me conviene, no me conviene, cuáles son los costos de violar derechos humanos, cuáles son los beneficios. 2, la lógica de lo apropiado, característica del constructivismo, un acercamiento ya no economicista, sino un acercamiento ya sociológico, social, de qué es lo apropiado, cuál es el comportamiento apropiado para un actor con mi identidad y en el marco de estas normas existentes. Lógica de lo apropiado. Y la tercera, la lógica de la argumentación. Estos actores del modelo espiral propusieron de manera muy atrevida, por así decirlo, que la argumentación era parte de las lógicas de influencia. Una lógica muy distinta a la de las consecuencias y también distinta a la lógica de lo apropiado. ¿Sí? Un acercamiento muy habermasiano. Uno de los autores, el autor principal, Thomas Riese, alemán, pues ahí viene su... Muy bien, entonces, pero fíjense ustedes ya 3 mecanismos de influencia distintos en la misma teoría. Entonces, lo primero que quiero subrayar en todo esto es un proceso de evolución teórica, aún en esta etapa inicial de desarrollo de la agenda, pasando del mecanismo de la presión desde arriba y desde abajo, más sencillito, al boomerang, ya incorporando constructivismo, teoría de los movimientos sociales, al modelo espiral, ya con estas 3 lógicas de influencia que les había señalado. Vemos entonces una agenda de investigación en progreso, un programa de investigación vivo, vibrante, que avanzaba, que ofreció modelos explicativos cada vez más detallados y cada vez más claros, o sea, modelos cada vez mejor especificados. Y después de esto vino un montonal todo esto generó muchísima investigación de estudios de casos concretos sobre muchos países. Muchos, entre ellos me incluyo yo, empezamos a aplicar estos modelos a la situación de países en todo el mundo. ¿Sí? Entonces hubo una efervescencia de investigaciones aplicando estos modelos a casos concretos. Y eso durante 10 años. Bueno, más de 10, 12 años de papers sobre este tema, libros, etc. Entonces, como ya habrán identificado, si bien las propuestas teóricas del efecto boomerang y del modelo espiral incorporaron elementos constructivistas que resaltan a las normas, los emprendedores de normas, las identidades, etcétera, es decir, elementos identitarios, elementos ideacionales, la lógica de lo apropiado, la lógica de la argumentación, se nutrieron también de algunas ideas o planteamientos de teoría de los movimientos sociales, la movilización política, etcétera. Eso lo quiero subrayar. Por otro lado, se tomaron muy en serio también elementos racionalistas y materiales, al darle un lugar importante en su teoría al condicionamiento. Es decir, al condicionar programas de cooperación militar, cooperación económica, comercio internacional, etcétera, a cambios en el comportamiento en materia de derechos humanos. Entonces, lo que quiero enfatizar con todo esto es que esta agenda de investigación desarrolló un aparato explicativo híbrido, ¿sí? Diverso. ¿Okay? Y luego algo bien interesante, todo esto no se insertó o no se autolimitó a encasillarse dentro de una corriente teórica particular, ¿no?
y por lo tanto realmente no se insertó en las guerras entre paradigmas clásicos de la disciplina. El aparato explicativo fue entonces, como decía, ecléctico, híbrido, muy pragmático, ¿sí?, como le queramos decir, incorporando de manera armónica elementos teóricos de RI, de la ciencia política, de la ciencia comparada, planteando mecanismos causales dentro de distintas lógicas, y todo ello de manera muy consistente, sin perder la coherencia o la consistencia interna, sin que hubiera contradicciones entre supuestos y ese tipo de cosas. Entonces, eso es un punto que a mí me resulta sumamente interesante. Algo similar que quiero resaltar en este momento es el de las teorías de medio nivel o teorías de medio alcance, que quizá les sea de utilidad en lo que sigue. La agenda o el programa de investigación sobre el activismo transnacional en materia de derechos humanos que he repasado en estos minutos es relevante o se inscribe dentro de dos preguntas o un par de agendas de investigación más macro, por así decirlo, para la disciplina. Una relacionada con el impacto de las normas en la política internacional y la otra relacionada con la influencia de los actores no estatales. Esas son dos preguntotas para las relaciones internacionales. ¿Importan las normas? ¿Importan los actores no estatales? Y toda esta literatura que he estado yo reseñando se inscribe, por así decirlo, en esas grandes preguntas, estas preguntas macro. Pero su foco o su énfasis es intermedio. Se limita a entender estas preguntas sobre la importancia de las normas o la importancia de los actores solamente en un área temática particular, la de los derechos humanos. O sea, la pregunta son, ¿importan los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Tienen alguna consecuencia? O sea, ¿la ratificación tiene alguna consecuencia? Que es de lo que voy a hablar en lo que sigue. ¿O cuál es el efecto del activismo transnacional de derechos humanos? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Generan algún cambio en el comportamiento de los estados? Esta agenda y sus respectivas preguntas, entonces, son de medio nivel. La pregunta de investigación que guió esta agenda en sí, y por lo tanto los argumentos teóricos como el efecto boomerang, el modelo espiral, se limitaron en gran medida al área temática específica de los derechos humanos, aunque han sido aplicadas en otras áreas, ¿sí? Pero esta literatura de derechos humanos, insisto en esto del medio nivel, porque se centra en esas preguntas concretas. Es decir, la agenda, la pregunta y la teoría nunca tuvieron aspiraciones macro a nivel disciplinar. No tuvieron aspiraciones de ser válidas a través de todas las áreas temáticas de las relaciones internacionales. En este sentido, la agenda de investigación sobre el activismo transnacional de los derechos humanos, insisto, es una agenda de medio nivel. En gran medida, por otro lado, al centro de esta agenda de investigación no ha estado la disputa entre los grandes paradigmas o los grandes sismos, que, como ya decía, han dominado o quizá dominaron en el pasado las discusiones de las disciplinas. En otras palabras, aun cuando claramente sus teorías tienen una clara influencia constructivista, su objetivo central no ha sido demostrar que el constructivismo es superior a las otras corrientes teóricas, que el constructivismo es superior al racionalismo. De hecho, como ya he subrayado, las teorías que se han dado alrededor de esta agenda incluyen elementos racionalistas, de hecho, ¿sí?, de manera destacada. En este sentido, esta agenda no se subió al ring de los grandes paradigmas, de las grandes luchas entre los paradigmas de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, no sé si este tipo de discusión sobre los grandes paradigmas, las teorías de medio nivel, sean relevantes para sus intereses concretos, si esta discusión exista o no en sus áreas de estudio, no quiero decir disciplinas, porque se supone que estamos en un doctorado interdisciplinar, pero en sus áreas de estudio. Pero bueno, pues quizás sí valga la pena esta discusión, ¿no?, o esta reflexión conforme van construyendo sus proyectos. ¿Qué discusiones macro hay? ¿Qué discusiones de medio nivel? La discusión concreta en la que yo me estoy metiendo es macro, es medio nivel. Estoy casándome con un paradigma o estoy haciendo a un lado los paradigmas y buscando, como digo, teorías más medianitas, más específicas. ¿Qué tanto, por otro lado, si sus discusiones de medio nivel,
qué tanto su discusión concreta puede contribuir a una discusión más arriba, ¿sí? O si ustedes se van a insertar en una discusión de medio nivel, pero con un estudio de caso muy específico, ¿cuál va a ser su contribución específica a esa teoría de medio nivel? A mí, la verdad, particularmente como internacionalista, las disputas entre los paradigmas me dan flojera y considero mucho más útil estas teorías de medio nivel muy enfocadas, ¿sí? Y más libres, más flexibles. Pero bueno, es parte de las discusiones que quizá van a tener en sus seminarios. Ahora paso a la otra agenda, es la del impacto de la ratificación de los tratados internacionales. Una agenda paralela que surgió poquito después, pero no mucho, y que son básicamente, o que básicamente ha seguido un acercamiento cuantitativo, a diferencia de los otros, de los del activismo transnacional, básicamente quali. Fue una agenda, un programa también con mucha actividad, mucha gente, muchas publicaciones, etcétera, con acercamientos cuantitativos para rastrear los efectos de la ratificación de los tratados de derechos humanos sobre los índices de violación, ¿no? La parte de arriba. La ratificación de las normas y la línea recta, esa sí es una agenda netamente que busca causalidad, ¿sí?, sobre los índices de violaciones a los derechos humanos. Ya, con todo gusto, por supuesto, podemos después hablar con quien quiera, van y me buscan, nos tomamos un café, de cómo se miden todas estas cosas, etcétera. Pero bueno, entonces son esta literatura cuantitativa, ¿no? Muchos años, muchos países, modelos estadísticos, etcétera, en la que la ratificación del tratado es la variable independiente de interés y las violaciones a los derechos humanos la variable dependiente. Entonces, ¿qué ha pasado con esta agenda? Pues esta agenda también ha ido avanzando. Los primeros papers no encontraron, o sea, no solamente no encontraron una correlación positiva entre ratificación y vigencia, sino que encontraron una ratificación negativa. Entonces, el hallazgo fue, entre más tratados se ratifican, más se violan los derechos humanos. Tómala, ¿sí? Digo, en contraste con aquella literatura optimista del efecto boomerang, etcétera, los cuantitativistas estaban diciendo, pues no pasa nada si se ratifica un tratado. Después se fue sofisticando el argumento y como ejemplo, digo, estoy poniendo aquí algunos ejemplos de esa literatura. Una propuesta muy interesante fue esa de la paradoja de las promesas vacías. Otros autores, por cierto, una internacionalista y un sociólogo trabajando juntos, otra vez haciendo mención a la interdisciplina, y aquí fue un sociólogo, no un comparativista. Más bien voy a matizar, una comparativista, medio internacionalista, con un sociólogo. Plantearon esto de las paradojas de las promesas vacías. Otra vez sus modelos estadísticos no encontraron una correlación entre ratificación y respeto, pero ahí entró el sociólogo. La ratificación de tratados empodera a los actores internos de sociedad civil y mejora las herramientas para la movilización que tienen disponibles. Entonces, son promesas vacías, pero es paradójico, porque empodera a los actores locales y porque les da más herramientas para moverse, ¿no? Luego, otros estudios sí empezaron a ver, especificando mejor los modelos, o sea, metiéndole mejores variables, cambiando las técnicas, etcétera. Otros autores sí empezaron a encontrar un impacto, pero moderado, ¿sí?, de la ratificación de tratados, un impacto positivo en el comportamiento o en las violaciones a los derechos humanos. Y otros, ya cada vez chidos, diríamos por ahí, sí empezaron a encontrar un impacto positivo, pero bajo ciertas condiciones, y empezaron a resaltar dos condiciones concretas. Democracia, ¿sí?, a más democrático el país, que ratifica más respeto. Y por el otro lado, la presencia en ese país que ratifica de activistas internos con vínculos con el exterior. ¿Sí? O sea, activistas transnacionalizados. Entonces, los modelos estadísticos empezaron a encontrar ese tipo de cosas.
Y luego, el último bullet, Beth Simmons, en lo que para mí es el mejor ejercicio de este tipo para estudiar el impacto de los tratados de derechos humanos. Ya es un libro que tiene 10 años. Encontró que sí había un impacto positivo de la ratificación de tratados, sobre todo en democracias en flujo, lo que ella les llamó influx, democracias en flujo, o sea, democracias en transición, democracias de baja calidad, democracias chafas, como le quieran decir. ¿Sí? Ahí es donde hay más impacto de la ratificación de tratados. Y número 2, en el marco o ante la existencia de actores internos que se movilicen y litiguen, como las condiciones de condición, los factores de condición, scope conditions. O sea, ratificas, pero necesitas democracia y necesitas actores internos que se movilicen y que hagan litigio. Entonces, bueno, eso también es interesante para nuestra disciplina porque realmente la conclusión a la que estaban llegando los internacionalistas es que los factores que verdaderamente importan son los internos. Está bien, ratificaste un tratado, etcétera. Eso en sí no te lleva a nada si no tienes ciertas condiciones internas que posibilitan eso. Esta literatura ha sido desarrollada por internacionalistas, como ya les decía, por investigadoras e investigadores adscritas a facultades de RI, que van a los congresos de la International Studies Association, etc. Sin embargo, esta discusión desde un principio, esta sí ha estado alejadísima de la ya mencionada disputa entre paradigmas. En todo este programa, en toda esta agenda, no aparecen esas discusiones sobre si el realismo es la teoría dominante. ¿Sí? Y siguiendo más, quizá un acercamiento de la política comparada, es decir, basado en la búsqueda de variables estadísticamente significativas mediante la comprobación de hipótesis. O sea, si ustedes quieren también, la búsqueda de leyes más que de teorías. O sea, esta agenda de investigación ha ido proponiendo variables, probándolas, testeándolas, ¿sale significativa sí o no? Si sale significativa, se queda, no sale significativa, se va. Y se añade, y se va, y se añade. Ese ha sido el acercamiento a esta literatura sin demasiada discusión teórica detrás. O sea, si consideramos la diferencia entre ley y teoría, ¿sí? Esta corriente va tras las leyes que implican mayores, o sea, ¿cuál combinación de variables te genera más respeto a los derechos humanos? Y ahí van. Bueno, por otro lado, esta agenda ha sido eminentemente una agenda o un programa de investigación también de medio nivel, o sea, esta sí es de medio nivel, a más no poder. Específicamente acotada a un problema de investigación muy concreto. Aunque esté relacionada con una discusión más amplia sobre el impacto causal de las normas en la política internacional, a final de cuentas ha venido desarrollando un argumento, o en este caso más bien, no un argumento, un modelo teórico exclusivamente centrado en las normas de derechos humanos. Es decir, que no necesariamente va a ser válido para otra área de las relaciones internacionales. Por otro lado, observamos de nueva cuenta una agenda, ahí lo ven, progresiva otra vez, igual que con la agenda del activismo transnacional, o sea, se ha ido acumulando el conocimiento, se ha ido afinando, se ha ido depurando. Entonces eso realmente es el objetivo de la ciencia, lo que vamos a hacer aquí, de lo que hacen ustedes, ¿no? Y yo sí quiero rescatar aquí, subrayar aquí nuestro carácter de científicos. Eso es lo que somos a final de cuentas o aspiramos a ser. Primero que nada, ya después si nuestra ciencia contribuye a otras cosas, pues fantástico. Pero para empezar hay que ser científicos, creo yo, sobre todo en un doctorado. Entonces, bueno, ese progreso de estas agendas, conforme yo estaba preparando estas notas, me fue entusiasmando mucho. Muy bien. Los modelos, entonces, como ya venía en el abstract, por otro lado, han ido ganando en especificidad, dando de estas maneras respuestas más precisas a sus preguntas de investigación. Y luego, desde una perspectiva metodológica, pues ya, o sea, las técnicas estadísticas ahí sí ya cada vez más incomprensibles y más difíciles y más sofisticadas.
O sea, si comparan los papers del 2000 con los de ahorita del 2018, los métodos estadísticos que utilizan son otra cosa. O sea, cada vez más test de robustez y 80 test de robustez y 200 páginas de apéndices. O sea, en una interacción que tengo con una colega cuantitativa, acabamos de mandar un paper, 250 páginas de appendix, online appendix con números. ¿Sí? Con números que yo no le entiendo nada porque eso es lo que hace ella. ¿Sí? Pero bueno, eso cada vez mucho más sofisticado. Y pues aunque no nos gusten los métodos cuantitativos, pues eso denota progreso. ¿Sí? O sea, la cosa está cada vez más densa, ¿no? Bueno, algo que quiero subrayar, entonces, o ahora a lo que quiero pasar, y perdón, me voy a pasar un poquito más de la hora, pero ¿hay problema? ¿No? Tengo un montón de unas poquitas cositas más, pero bueno, me voy a ir más rápido. Estas dos agendas que empezaron por su lado cada quien, la cualitativa y la cuantitativa, la quali, súper optimista, y la quanti, al principio muy optimista. Al principio no se hablaron entre ellas. Incluso hubo un paper que planteaba y argumentaba que las que llegaban a conclusiones contrarias, la literatura cualitativa y la literatura cuantitativa, mientras que la cualitativa decía que sí había impacto, la cuantitativa decía que no. ¿Sí? Pero al poco tiempo llegó otro paper que demostró, creo yo, más convincentemente que de hecho llegaban a las mismas conclusiones. O sea, por un lado, ahorita lo voy a referir, la teoría, o más bien los argumentos de la espiral y todo eso cualitativos le fueron bajando 3 rayitas a su optimismo, muchas rayitas, ¿sí? Y los cuantitativos empezaron a encontrar que siempre sí. Si especificas bien tu modelo, sí hay causalidad, ¿no? Entonces empezaron a encontrarse las dos agendas. Algo que quiero subrayar en lo que se encontraron fue en la presencia de activistas transnacionales como factor de condición importantísimo. O sea, si hay activistas, hay más posibilidad de impacto. Pero lo otro en lo que coincidieron en algún momento fue en la brecha entre el compromiso y el cumplimiento. O sea, las dos agendas encontraron claramente que hay un montón de rollo, ¿sí? Derechos humanos, tratados, leyes, y por otro lado las violaciones siguen su curso más o menos igual. Entonces las dos agendas, las dos comunidades, déjenme decirlo, ponerlo de esas maneras, las dos comunidades epistémicas, que no se hablaban mucho, etcétera, llegaron a la misma conclusión de que estamos en un contexto de mucho compromiso con los derechos humanos, discursivo, normativo, formal, etcétera, y poco cumplimiento. Y entonces eso se volvió en la nueva agenda. En el momento en que estas dos agendas paralelas se encontraron, surgió una nueva agenda que creo, a lo mejor lo digo porque es lo que a mí me interesa y en lo que estoy, que es este rollo de cómo pasamos del compromiso al cumplimiento. ¿Sí? Entonces creo yo que la agenda del impacto del activismo transnacional, así al estilo boomerang, y la agenda específica de la ratificación de los tratados también ya han sido superadas por esta agenda de la transición del compromiso al cumplimiento. Los mismos autores del modelo espiral revisitaron su argumento hace, 2013, ya ni tan poquito, pero sí como unos 12, 14 años después de su propuesta original, revisitaron su argumento. Como ya decía, le bajaron 3 rayitas a sus claims. Dijeron, no, pues realmente todos los que escribieron después de nosotros, usando nuestro modelo, pues ya demostraron en que pues, realmente pues, no llegamos a la etapa 5, sino que estamos atorados entre la etapa 3 y la 4, o sea, en las etapas más de compromiso. ¿Sí? O sea, todos esos estudios que yo les comentaba que surgieron ahí aplicando el modelo espiral, muchísimos de esos estudios decían, no, pues no es cierto, nomás estamos llegando hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, muchos años después, los propios autores reconocieron eso y reconocieron que su modelo estaba subespecificado, es decir, que no especificaba las condiciones bajo las cuales se podía dar una transición de la etapa 3, 4 a la 5.
Y entonces hicieron su propia propuesta. Su propia propuesta de factores de condición o scope conditions, en los que pues ya se plantea cómo se puede pasar del compromiso al cumplimiento. Entonces, bueno, el paso del compromiso al cumplimiento, como les digo, creo yo que es la nueva agenda, pero esa nueva agenda resulta de toda la investigación anterior. ¿No? O sea, no llegó por otro lado. Otra vez yo ahí veo un muy padre progreso. Y luego, entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los factores que hacen más probable el paso del compromiso al cumplimiento? Y esos factores, o cuando menos los que estamos explorando, son factores internos. ¿Sí? Lo internacional, ahí está, y ya sabemos cuáles son sus impactos, etcétera. Entonces nos estamos enfocando ahorita en factores internos de los países. Y algo también muy interesante, muy importante que quiero subrayar son los métodos mixtos. También ya, ahora sí que lo de hoy son los métodos mixtos. Ya no basta con correr tus modelos y tus regresiones para probar causalidad. Tienes que también rastrear el proceso, ¿sí? O hacer tu comparación controlada de poquitos casos ya desde una perspectiva cualitativa. Entonces, métodos mixtos es también un punto donde estas dos comunidades se han venido encontrando. Y, como les digo, sobre todo en los libros, en los papers es más difícil, pero ya los libros, todos los libros, aspiran a tener métodos mixtos. Bueno, y estoy aquí, por supuesto, en una agenda netamente positivista, ¿no? Para muchos de ustedes es ajena, pero esto es una agenda netamente positivista, en que los métodos mixtos es usar regresiones y usar, como digo, process tracing o comparaciones controladas de poquitos casos. Pero bueno, eso también es otra señal de cada vez más sofisticación, cada vez más avance. Bueno, entonces, y ya para concluir y llegar más explícitamente a lo de la interdisciplina, les voy a hablar ya un poquito de mi propia agenda como para ejemplificar y para compartir con ustedes mi propio proceso. Que aquí me voy a sincerar con ustedes. En aquellas épocas de los inicios del doctorado, cuando pues, yo estaba así jovencito, recién incorporado y no sé qué, y que todo el mundo hablaba aquí de interdisciplina, pues yo no me la compraba. ¿Sí? Y y bueno, pues ahí quedó la cosa y ya, así que pasó el tiempo, etcétera. Y ese escepticismo con la interdisciplina, mi propia agenda me lo tumbó. Me metí a estudiar el tema de las capacidades y la voluntad como estos factores de condición del mayor cumplimiento. Sobre todo porque en aquella ola 2013, 14, 15, de busquemos las condiciones internas que posibilitan el cumplimiento, etcétera, etcétera, empezó a surgir muchísimo el tema de las capacidades. Entonces, el argumento que parecía dominar era falta de capacidad. Los estados no cumplen porque no pueden. O sea, sí quieren cumplir los tratados de derechos humanos, pero no pueden porque no tienen instituciones suficientes. Y entonces a mí ese argumento pues me incomodaba, ¿no? Sobre todo hablando con o discutiendo con colegas activistas mexicanos que se quejaban de que ese era el rollo que iba a echar el gobierno mexicano a Ginebra para justificarse, ¿no? Entonces empecé a enfocarme en las capacidades, sí, ciertamente, pero en conjunción con la voluntad, en una teoría del cumplimiento que incluya estos factores de condición. Y bueno, obviamente el segundo bullet, el supuesto de la literatura sobre el activismo es que si tú condicionas y tú persuades, o sea, lógica de las consecuencias, lógica de lo apropiado, ¿sí? Entonces vas a generar la voluntad para que los estados dejarían de violar derechos humanos. Ese es el supuesto. Pero empíricamente realmente lo que exploraban era ese condicionamiento más esa persuasión y luego lo que veían era el cambio de comportamiento, no veían directamente a la voluntad, ¿no? Entonces eso fue un primer punto, o sea, la voluntad encorchetada, ¿no? Como pongo ahí.
Y como les decía, pues toda esta literatura de capacidades que insistía en que sí quieren, pero no pueden. Y entonces, pues como les digo, ya me metí a estudiar las capacidades y la voluntad. Y sobre todo, cuando empecé a explorar el tema de la voluntad, punto número 1, en la literatura no se hablaba de voluntad. Toda esta literatura que les hice referencia, no se hablaba de voluntad, el concepto no estaba definido y tampoco había propuestas sobre cómo operacionalizarla, o sea, cómo observarla empíricamente. Entonces, toda este gran programa que ya les referí no decía nada sobre la voluntad y cómo acercarte a ella empíricamente. Y donde encontré, entonces me puse ahí, ¿no? Google académico, willingness, tal, administración pública. Entonces, en la literatura de administración pública, tampoco gran cosa, pero sí encontré dónde empezar, ¿sí? La literatura de administración pública sobre programas anticorrupción, ¿sí? 3, 4 papers sobre voluntad en la implementación de políticas anticorrupción. Y entonces, pues fue lo que utilicé, o es lo que estoy usando. Entonces ahí fueron, si ustedes quieren, mis pininos con cierta interdisciplina, por así decirlo, muy modestos si ustedes quieren, pero lo primero es que no encontré pues esas herramientas en mi propia disciplina, las encontré en la administración pública. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, si pensamos en derechos humanos y en violaciones a los derechos humanos y en voluntad de los actores, al final de cuentas estás hablando de actores, ¿tienen voluntad o no tienen voluntad el actor? ¿No? Entonces, en derechos humanos, ¿quién viola derechos humanos? Si te centras por un lado nada más en el Estado, pues tienes distintas agencias, a empezar, o distintas secretarías, y luego tienes distintos niveles de gobierno. Y entonces tienes una pluralidad de actores ahí tremenda, donde hay variación, ¿sí? Hay mucha variación. Luego, si le complejizamos todavía más y decimos, no, pues ya las violaciones a los derechos humanos realmente las está perpetrando o las está cometiendo este actor nuevo, que no es ni estatal ni no estatal, sino que es las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pues entonces pues la cosa se vuelve más compleja. Y las relaciones internacionales como disciplina no te ayuda demasiado en este tipo de objetos. Por un lado, porque quizá, principalmente porque pues, estamos muy acostumbrados a pensar en el Estado. Y aunque reconozcamos, no, pues es que el Estado no es unitario, ¿no? Aunque muchas teorías, las teorías dominantes de relaciones internacionales, incluyendo el constructivismo, es súper estadocentrista, ¿sí? Tienden a ver al Estado como una bola de billar, un actor unitario. Entonces tenemos aquí este sesgo de ver al Estado como actor unitario. Y si vamos a pensar en, como les digo, distintas agencias, distintos gobiernos, nivel estatal, nivel municipal, federal, etcétera, ya nos hace cortocircuito. Porque aunque teóricamente reconozcamos que el Estado es un actor plural, metodológicamente no sabemos qué hacer, la verdad. O bueno, cuando menos yo. Entonces, ahí están los límites, ¿no? Que quiero, o que yo empecé a ver, ¿no? Y entonces yo iba y presentaba mis papers y me decían, oye, no, pero que la cultura organizacional del Instituto Nacional de Migración, ¿no? La cultura organizacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la estructura de intereses en el ejército, ¿sí? Los entendimientos que tienen los entendimientos digamos, identitarios, o la identidad de los policías del Ministerio Público, de los agentes del Ministerio Público, y por qué torturan y todas esas cosas. Y entonces, ahí, o sea, al meterte, al enfrentarte con ese tipo de preguntas, fue cuando me pareció más clara, por así decirlo, esta necesidad de salir de la disciplina y empezar a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Como les digo, o sea, entonces el sesgo metodológico del RI y el Estado no unitario, que ya mencionaba, y cómo eso te limita
meterte a las prácticas culturales de las organizaciones, a los usos y costumbres, a las estructuras de intereses e incentivos de esas burocracias, ¿sí? La policía municipal en X lugar, las estructuras de entendimientos, o sea, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cómo los entiendo yo o cómo los entienden estos agentes del Estado que deben demostrar que tienen o no tienen voluntad? ¿Sí? Los contextos socioculturales más amplios en los que todas estas discusiones se dan, las estructuras de poder híbrido que ya sugería con todo esto del actor estatal, no estatal. Ahí es donde veo ese techo de cristal, permítame ponerlo de esa manera, ¿no? El techo de cristal para entender estas cosas. Entonces, ahí lo que me hace, o la duda que me genera, que bueno, sí, o sea, yo le puedo echar ganas y buscar otra literatura de otras disciplinas y más o menos tratar de entender, incluso pensar en otro tipo de acercamientos metodológicos, etnografía y ya olvídense de reflectivismo, ¿no? Ese tipo de procesos personales y demás, ¿no? Pero bueno, ¿hasta dónde voy a poder llegar yo solito? Y entonces ahí sí, digamos que confirmo una intuición que tenía hace 15 años en aquellas discusiones sobre interdisciplina aquí en el ITESO que a mí como que no me convencían, ¿no? Y yo decía, bueno, en todo caso la interdisciplina es un ejercicio colectivo. Pues, ¿quién va a poder manejar distintas cosas de distintas disciplinas bien, ¿no? Pues bueno, supongo que eso es un reto para ustedes, porque sí tienen que hacer tesis interdisciplinares solitas y solitos, así que a ver cómo le hacen. Pero bueno, supongo que seguramente lo van a hacer y María Marta y otros colegas les van a poder explicar cómo hacerles mucho mejor que yo. Pero bueno, vamos a ver. Ahí es a donde, digamos, llego con este tema de la interdisciplina. Yo sí creo que con mi propio bagaje para este tipo de preguntas llegué a un techo de cristal que a lo mejor pues, puedo asomar la mano un poquito más, ¿sí? Pero para romperlo pues tiene que haber más interdisciplina. No hay, cuando menos de la que yo conozco, digo, seguramente no conozco todo, pero de lo que yo conozco no hay investigación interdisciplinar sobre derechos humanos. Hay algunas cosas multidisciplinares, hay libros con distintas perspectivas, pero proyectos de investigación así ya específicos, empíricos, con alrededor de una misma pregunta, interdisciplinarios, cuando menos en ese mundito de RI en el que yo estoy, no hay. A lo mejor en las ciencias naturales, en fin, no sé, ¿no? Pero creo que por ahí va a ir caminando la cosa o va a tener que ir caminando la cosa. Entonces, bueno, yo ya para concluir, digo, terminé con esto de la interdisciplina, pero realmente yo lo que quiero subrayar, además de lo de la interdisciplina, además de lo de, digamos, el exhorto a voltear a ver lo internacional en sus tesis, el valor de las normas y las instituciones como factores que importan, y de los activistas como factores que importan, digo, más allá de esos elementos que son quizá lo más obvios, sí enfatizo pues este tema de las teorías como que muy híbridas, ¿sí? Teorías de medio nivel muy híbridas, ¿sí? Que no están muy preocupadas por meterse en una discusión entre grandes paradigmas. Es una cosa que quiero, o un elemento que quiero subrayar. Otro, la diferencia entre teorías de macro y teorías de medio nivel, ¿sí? Y ahí pues como que esa invitación a que piensen por ahí cuáles son ese tipo de agendas en las que ustedes van a insertarse y si son de medio nivel o no, etcétera.
Y el tema del progreso en el trabajo científico, o sea, que sus tesis abonen a un programa de investigación que ya existe. Pregunta que ya está por ahí, ustedes ahí se van a insertar, con ellos van a dialogar científicamente, con esa comunidad epistémica, y van a ir a los congresos y van a presentar, ¿no? Y eventualmente pues, van a publicar con esos grupos y se van a relacionar y van a hacer sus redes, etcétera, ¿no? Con gente que que está investigando preguntas similares, y entonces que su tesis pues, vaya abonando en eso del progreso de esa discusión. Entonces es una pregunta bien importante: ¿cuál va a ser su contribución para que más allá de sus hallazgos concretos sobre su tesis muy específica, pues se contribuya también al desarrollo de agendas o proyectos de investigación más amplias? Y yo creo que sí, estar consciente de eso pues sí nos ayuda a tener con más precisión a dónde vamos, a dónde queremos llegar, cuál es el mejor camino y sobre todo después con quién se van a buscar interactuar, ¿no? Ya como productores, productoras de conocimiento, con qué comunidad van a querer colarse, ¿no? Van a querer insertarse. Entonces, bueno, perdón porque me excedí muchísimo, pero tenía un montón de cosas que decir y bueno, pues muchas gracias por su atención y por supuesto por la invitación. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.